Blanche Monnier, también conocida como la secuestrada de Poitiers, es una historia familiar, dramática, oscura y retorcida por decirlo menos. Todo comenzó a mediados del siglo XIX en la ciudad de Poitiers, donde Blanche Monnier, una joven de 25 años, desapareció misteriosamente de su casa. Blanche era la hija de una familia acomodada y prominente en la ciudad, siendo la hermana más pequeña de dos. Louise Monnier, la madre, tenía muchos planes para su bella hija que llamaba la atención de todo el poblado. Los pretendientes adinerados no dejaban de tocar la puerta con la intención de conquistar a la bella joven. Sin embargo, cada uno de ellos debía ser juzgado por la matriarca de esa familia. Su madre, Madame Monnier, era conocida por su férrea autoridad y por ser una persona sumamente controladora. Desde muy joven, Blanche había demostrado ser brillante y prometedora. Había estudiado en una prestigiosa escuela de la ciudad. Sobre todo se destacaba por su inteligencia, que resaltaba aún más su belleza. En el amor, lo único que gobierna son los sentimientos, y Blanche había encontrado en un abogado al hombre que ella estaba buscando. No era ni el más rico, tampoco el más apuesto, pero a la señorita Monnier era el que removía hasta los sentimientos más profundos de su ser. Cuando llegó el momento de casarse, las cosas comenzaron a cambiar. La madre comenzó a meter sus narices en la relación. Se rehusaba que aquella pareja de enamorados contrajera matrimonio, debido a que el abogado no era suficiente para ella. La clase social era sumamente importante para Louise Monnier, aún más que la felicidad de su descendiente. En lugar de permitir que su hija tomara sus propias decisiones, Madame Monnier decidió encerrarla en una habitación de la casa y mantenerla allí por el resto de su vida. No sé ustedes, pero yo pienso que se le pasó la mano un poquito a la loca de su madre. Durante los siguientes 25 años, Blanche fue sometida a un tormento inimaginable, mientras el abogado del que estaría enamorada fallecería inesperadamente. Su madre la mantenía encerrada en una habitación pequeña y oscura, sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Mientras fingía estar de luto por la desaparición de su hija, la habitación estaba completamente cerrada, sin ventanas ni luz solar. Solo tenía una pequeña abertura por la que le entregaban comida y agua. La joven fue sometida a una dieta pobre y desnutrida, lo que la llevó a sufrir graves problemas de salud. Durante años, mantuvo la cordura gracias a su fe y su determinación para sobrevivir. Comenzó a escribir un diario en el que registraba sus pensamientos y experiencias dentro de esa oscura habitación. En sus páginas, la joven describía el sufrimiento y dolor que experimentaba, así como también sus esperanzas y sueños. Sin embargo, la tragedia de Blanche no terminó ahí. En mayo de 1901, un rumor comenzó a circular por la ciudad de Poitiers. Según se decía, alguien había visto a una mujer en una casa abandonada en el centro de la ciudad. Acto seguido, enviaría una carta anónima a la Fiscalía de París. La carta decía: Señor Fiscal General, tengo el honor de informarle de un hecho excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y viviendo en una litera pútrida durante los últimos 25 años, en su propia inmundicia. Las autoridades decidieron investigar y lo que encontraron fue una escena espeluznante. En la casa, descubrieron a Blanche Monnier, quien todavía estaba encerrada en su habitación. La joven estaba malnutrida, deshidratada y en estado de shock. Había heces por todos lados
insectos y comida podrida que incluía pescado, verduras y pan en estado de descomposición. La peste que había en ese lugar superaba por mucho lo inhumano. Apenas si tenía músculos la pobre mujer, mientras la pálida piel dibujaba su esqueleto. Pesaba apenas 25 kilogramos. Había pasado más de 25 años encerrada en esa habitación. Toda noción del tiempo y del espacio había sido alterado. Jamás sería la misma. La terrible madre, Madame Monnier, fue arrestada y llevada a juicio, pero murió poco después debido a la presión social, entre otras cosas. El otro hijo no pudo ser encarcelado por lo peculiar de la situación. Se le consideró mentalmente incapacitado. Blanche, por su parte, fue llevada a un hospital donde se recuperó lentamente. Sin embargo, su salud había sido gravemente afectada por su largo encierro y nunca se recuperó por completo. Murió en 1913 a los 52 años de edad, rodeada de los pocos amigos que había logrado hacer durante los últimos tiempos de su vida. La historia de Blanche Monnier sigue siendo una de las más trágicas y conmovedoras. Durante años, su sufrimiento y dolor fueron ocultados detrás de las paredes de una habitación oscura y cerrada. Fue privada de su libertad, su dignidad y su humanidad, todo en nombre del control y la autoridad de su madre. Buenas noches. Esto ha sido El Grito de Medianoche.